Buen día amigos, quienes habla Alfredo Ruiz y Gabriel Escudero. le vamos a presentar un programa de interés para todos ustedes, un programa de entretenimiento familiar en donde se discuten todo tipo de temas, desde política hasta comedia, en donde cada cierto tiempo se tendrán invitados especiales para hablar de sus vidas, tanto como en el extranjero como en su país natal. El día de hoy vamos a desglosar ciertos temas, entre ellos lo que son los workaholics o los adictos al trabajo, un tema bastante latente entre la comunidad latina que se muda a otros países, pues que por razones obvias pues tienen que trabajar 24/7 para poder llevar el sustento a su familia y para poder desenvolverse en una sociedad totalmente distinta a la que ellos están acostumbrados. Gabriel Escudero y Alfredo Ruiz, quienes habla, vamos a estar desarrollando no solamente este tema, sino muchísimos de interés para todos ustedes y los invitamos a que sigan nuestras redes sociales. Tenemos nuestra red de Instagram, donde se llama Aquí se habla latino. Nos pueden seguir Arroba por aquí allí. se habla latino. Arroba aquí se Cierto, habla latino, porque cierto, si no lo aquí. ponen el arroba no va a salir nada. Corta eso entonces. No, está bien. Es solo los comentarios entre nosotros. Ok, eso lo tienes que cortar. Ok, dale. Ve el minuto en que lo tienes que cortar. Seguimos hablando. Arroba aquí se habla latino, donde regularmente se van a ir posteando ciertas publicaciones en las cuales van a tener la oportunidad de compartir con nosotros y hacer un intercambio, una especie de feedback de los temas que vamos a tratar. Sí. La idea principal de esa cuenta de Instagram es eso. O sea, la gente... Si la gente escucha esto por donde sea, así porque esto se supone que tiene que ir en Spotify o en iTunes o... ¿Cómo es que se llama la cosa de Apple? Apple. La Apple Music. Apple Music. Algo así. Ajá, se supone que tiene que ir en eso. Entonces, para que sepan de ahí, pueden ir al Instagram y si quieren, no sé, que si ustedes les llama la atención el tema de clonación de perros, que es uno de los temas que tal vez discutamos aquí, pueden ir a la página y en la foto o en lo que sea que nosotros pongamos ahí decir, mira, que me gustaría que hablaran de este tema, que me interesa este tema, o estoy pasando por esto. Y no solamente para nosotros hablar, sino que si ustedes necesitan ayuda o cualquier cosa, o sea... Simplemente dejan saber se comuniquen con nosotros por allí, porque la idea es interactuar con ustedes y que nos digan cuáles son los temas de interés que deberíamos tratar acá. Dejando bien claro, en principio, que somos dos personas que no se dedican a la locución, no nos dedicamos a la radio. Esto simplemente lo hacemos como un hobby, como una forma de ayudar a todos esos amigos, amistades, conocidos, pues que están viviendo o van a vivir esta misma experiencia que a nosotros nos tocó, como es de emigrar a Estados Unidos en nuestro caso, pero sé que muchísimos de ustedes están en otros países, pues que tiene una exigencia, tiene un esfuerzo bastante grande, porque es enfrentarse a otra cultura, otro idioma, otra forma de vida. Y pues hoy comenzamos hablando de lo que son los workaholics. Antes de empezar, o sea, es un hobby. Pero yo siento que esto fue inspirado más de las cosas que nosotros hablamos en la vida real. Porque todos estos temas lo hemos hablado nosotros en algún momento u otro. Okay. Entonces, siento que esto es más como hablar tú y yo y ver si la gente de aquí del internet o de donde sea piensa lo mismo que nosotros. Acá, entonces te corto todo eso que... No. Esto es discusión entre nosotros dos. Esto es todo lo que nosotros hacemos. Entonces no es un programa donde vamos a tratar temas de interés, sino simplemente es hablar entre nosotros dos. O sea, son temas de interés que la gente quiere, que la gente tal vez le interesen y quieren escuchar lo que nosotros pensamos en esto. Pero la idea es nosotros divertirnos aquí también, pues, porque no somos esclavos tampoco. Ok. Vale. Pero sí. Vale. Diversión, la gente escucha, da su opinión y bueno, ahí vemos. Esto no lo vas a subir. Vas a subir estos 5 minutos hablando de esto. Sí. Bueno, si no, lo puedo cortar. Okay. Entonces empieza, lo de workaholic. Ok. Que son los obsesionados con el trabajo. Ok. Alfredo, déjame comentar una side note aquí rapidito. Alfredo es uno de ellos, por eso es que traigo eso. Alfredo y mi papá son unos workaholics. Ok. Están obsesionados con trabajar. Comencemos hablando de por qué el trasfondo de ser un workaholic, por qué uno dice que es un adicto al trabajo. Yo creo que se necesita ir un poquito más al pasado, una historia, porque si no hay conceptos no van a entender de lo que estamos hablando. Tal cual. Workaholic. Esos adictos al trabajo viene porque
Realmente el trabajo nace de una necesidad que tiene la sociedad en general para poder sustentarse. A través del trabajo, pues ellos reciben cierta remuneración económica y eso les permite pues adquirir la comida, adquirir las cosas que necesitan para poder vivir. En mi caso y en el caso del papá de Gabriel, que es el que nos acompaña hoy también, nosotros vivimos en Estados Unidos. Vivimos en Estados Unidos. Yo tengo 1 año y medio viviendo acá y ellos tienen, bueno, 6 años, 6 años viviendo acá. Cuando ellos estaban en Venezuela, pues obviamente todos tenían un ritmo de vida en el cual sus padres trabajaban constantemente y específicamente su papá pues trabajaba. No, sí, mi papá trabajaba muchísimo, demasiado. pero muchísimo. O sea, trabajar hasta el punto de que era más el trabajo que compartir con su familia. De ahí el trasfondo de por qué el término de adicto al trabajo. Todo eso en virtud pues de que, como ustedes saben, en la sociedad latina pues no, un solo trabajo generalmente no es suficiente para poder cubrir tus necesidades y necesitas pues tener otros trabajos o otra forma de ingreso económico pues que te permita vivir. Pero a ti te gusta, o sea, si tú tuvieras una opción, obviamente no tuvieras que no hicieras tanto trabajo. Sí, yo creo que si yo tuviera un solo trabajo en el cual me permitiera tener la cantidad de dinero que yo necesito y me pudiera dar la oportunidad de yo poder ahorrar, creo que no tuviera tantos trabajos. Porque para la gente que está escuchando, Alfredo y mi papá, ustedes tienen horarios diferentes y después los dos se juntan, Sí. o porque el primer trabajo de ustedes no es el mismo de los dos, ¿verdad? No. Entonces tú te vas de aquí como a las 5 de la mañana y Eso después... es un tema, porque Ok. yo salgo de aquí tan temprano, resulta ser que yo tengo un trabajo de 7 a 3 y media y ese fue pues el principio de todo, en el cual yo decía, bueno, puedo tener este trabajo que no me da la cantidad de dinero suficiente para yo poder cubrir mis necesidades, por lo cual necesito otro trabajo. Entonces yo salgo de mi casa, donde estoy viviendo actualmente, a las 6:15 de la mañana todos los días. Llego allá a casi las 7 de la mañana y comienzo a trabajar corrido hasta las 3:30. De las 3:30 salgo a encontrarme con tu papá y llego a encontrarme con él como eso de las 4:30 porque es 1 hora de traslado. Y luego de allí entro a las 5 de la tarde a otro trabajo. Trabajo 2 horas y luego a las 7 es que finalmente puedo decir que se terminó mi jornada laboral. Si es que no tenemos otro trabajo. Ajá, pero ustedes usualmente la jornada laboral no termina, no termina a las 7. Alfredo y mi papá se van para otro lado después. Entonces, en total tienen 3 trabajos. Sí. Entonces se van de uno a otro a las 4. Sí. Empiezan a las 5 en el segundo. Trabajan las 2 horas ahí. Y luego Y viene después usualmente se van a otro donde sea que tienen ese Sí. tercer trabajo. Todo eso viene dado para explicarles un poco. Nosotros antes trabajábamos juntos con un señor que él nos dio la oportunidad pues, de aprender muchísimas cosas de construcción y de pues, trabajos laboriosos, y eso nos abrió muchísimas puertas porque nos ha permitido pues informarle a nuestros conocidos cuáles son los servicios que ofrecemos con respecto a la construcción Y trabajar independientemente. y trabajar de manera independiente. En principio era la idea de que cada quien tuviera un trabajo por su lado y pues que los fines de semana o cuando tuviéramos libre, cosa que es mentira, pero cuando tuviéramos libre no pues tienen que no tiempo tenemos libre. tiempo libre, pero cuando estuviéramos libres pues nada, dedicarnos a eso, y eso nos permitía otro ingreso de dinero. Resulta ser que este señor pues quedó muy contento con nuestro trabajo y no nos desvinculamos por completo de él, sino que continuamos yendo, que es ese segundo trabajo que le estábamos comentando. Y pues como le decimos, a los conocidos les interesó lo que habíamos hecho y nos dicen siempre para que no solamente le hagamos favores, sino también pues realicemos ciertos trabajos con ellos. Pero eso representa que estemos todo el día literalmente en la calle, desde las 5 de la mañana, 6 de la mañana, hasta las 10, 11 de la noche, todos los días, incluyendo los fines de semana. Pero eso es demasiado, chaval. Es mucho. Yo que ahorita, yo no no he trabajado 2 trabajos todavía, pero ahorita tengo 2 trabajos fuerte. y no he empezado en el principal no he empezado todavía. Y en el segundo que estoy haciendo como en los días que tengo libre, no he empezado, pero nada más el pensamiento de que tengo que salir de un lugar donde usualmente sales cansado de un lugar, no es como que sales fresquecito. Entonces sales cansado de ese lugar, a otro lugar donde están esperando que venga a 100%. Es rudo. Me parece, eso no me cabe en la cabeza. Y ahorita que te lo voy a empezar a hacer. Yo creo, Gabo, que el punto con
con que no lo asimilas es tal vez, digo yo, porque todavía no tienes la necesidad de tener tanta cantidad de dinero, porque no tienes tal vez ciertas responsabilidades que lo ameriten. Porque, para comentarles a ustedes, Gabo vive con su familia, yo vivo acá solo, y pues hay ciertas circunstancias que influyen. Por ejemplo, Gabo no paga una renta porque vive con sus padres. Obviamente tiene otras responsabilidades, que es pagar su carro, pagar el seguro de su carro y pues la universidad y todo lo que eso representa. Pero en mi caso, yo no tengo una persona pues que me tienda la mano en el caso de que yo tenga un déficit económico. Si yo no tengo dinero para cubrir mis necesidades, nadie lo va a cubrir por mí. Todo es tuyo, todo lo tienes que Exacto, hacer todo está sobre mis hombros. Entonces, en el punto de que yo no tenga 2 trabajos, por ejemplo, no el tercero, porque el tercero es extra. tú. Ujú. Pero si yo no tengo los 2 trabajos, yo no puedo cubrir mis cosas. Y ese es el punto, porque por ejemplo, yo vivo acá con ellos, pero si yo de todas maneras tengo que pagar una renta, y si yo no tengo el dinero para pagarlo, ellos pues obviamente me van a decir: mira, Alfredo, ¿qué está pasando? Estás incumpliendo el contrato, la condición que acordamos en un principio, y allí la falla. Y ese es el miedo, que tal vez por eso me tildan de workaholic, porque trabajo mucho, pero trabajo mucho porque necesito. Porque Es lo que te necesitas, comentaba. ajá. Si, por ejemplo, existiera la oportunidad de conseguir un trabajo de un horario de oficina o regular, 8 horas diarias, que trabajes al menos 40 horas semanales, que sería lo ideal, y ese trabajo me diera la cantidad de dinero que yo, Que tú que yo necesitas para necesito, vivir. y un poco más para yo poder ahorrar, que tampoco es que estoy pidiendo mucho, pues yo creo que obviamente Pero no es hubiera tiempo para solamente mí. tú. Vamos a salirnos de ti o de mi papá y vamos a irnos más general. Mucha gente aquí es obsesionada con trabajo, porque yo cuando trabajaba en Sherwin-Williams, yo trabajaba en Sherwin-Williams, que Sherwin-Williams es una empresa de pintura que es aquí en los Estados Unidos. Y tú veías es mucha gente de los que entraban, que sean mexicanos, sean salvadoreños, sean puertorriqueños, de donde sean. Tú veías que siempre tenían algo, o sea, Extra. ellos tenían su trabajo fino y después decían: mira, pero voy a venir, voy a hacer esto en el lado para Ujú. hacer dinero extra. Y voy a hacer esto en el otro lado para ver si me dan otro dinero. No es solo, porque, no ok, solo- no empecé, somos nosotros. empecé porque yo sé que los tengo ustedes dos aquí, Sí. pero lo he visto mucho. Pero sabes Y, no que yo es- creo y la que lo que- iglesia Sí. también tiene muchas Tal cual. personas. Yo creo que lo que influye también es el hecho de que el estar en otro país y a sabiendas de que tu desempeño es lo que te va a permitir pues vivir acá y ser medianamente aceptado, es lo que genera que la gente trabaje tanto. Porque tienes mucho miedo, o sea, cuando tú estás en tu país, por ejemplo nosotros si estuviéramos en Venezuela, pues uno ya conoce el sistema, ya tienes tu documentación para trabajar, ya tienes muchas cosas que te generan seguridad porque ya conoces, tienes toda tu vida viviendo allá. Oye, eso es otra cosa, porque hay gente que son obsesionados a trabajar y ni siquiera tienen papeles para trabajar. Esa es otra. Entonces eso Influye. hace que tengan que Trabajar tener mucho más trabajo, o porque o no les pagan lo mismo que le pagarían a una persona que tiene papeles, o simplemente no le dan las horas, o simplemente no los contratan y Tal se cual. quedan sin Y trabajo. ese es otro tema que también deberíamos hablar después, que es el tema de la explotación laboral de la comunidad latina. Porque también hay muchísimas empresas que explotan a los que no tienen papeles. Ujú. Que primero ya están fallando con el hecho de contratarlos, porque eso es un riesgo para ellos. Pero más allá de eso, sí, le dan la oportunidad a la comunidad latina para que trabaje sin documentación necesaria. Pero también los explotan muchísimo. Y pues esa persona es un ser humano y necesita descansar y no sí, es justo. demasiado. Esa gente que trabaja muchísimo es por eso, digo yo. O sea, cuando tú estás en tu país tienes mucha confianza porque ya conoces el sistema y dices, bueno, yo no, ok, me botan de acá, pero ya yo sé dónde ir, ya yo sé dónde buscar trabajo, ya yo sé cómo desenvolverme y nadie me puede decir que no. Pero cuando estás en este país en específico, tú dices, ok, yo aquí le estoy quitando un trabajo a un americano. Y son Y, trabajos... ¿sabes? O sea, es son- un trabajo que tengo que esforzarme muchísimo para que la gente me dé la oportunidad de seguir trabajando acá. Pero son, o sea, no necesariamente le estás quitando, porque mucha gente de los que trabajan son trabajos que las personas de aquí No harían. no quieren hacer. Que eso es otra discusión Aparte. totalmente diferente desde que llegó Trump y toda la vaina, pero yo siento que, o sea, es algo que está pasando, pero no necesariamente significa que somos malos porque le estamos quitando trabajo a la gente, Tal entre cual. comillas. Pero sí, me da curiosidad eso, que cada vez que cuando empezó todo lo de Trump y todo Ujú. eso de eso. La otra cosa que quería hablar era que tú eras un abogado en Venezuela. Ah, sí. Entonces, llegaste aquí y haces cualquier cosa.
como Ese es todo, otro, como ese- todas las demás Sí. personas que también, porque he conocido ingenieros, arquitectos, Tal cual. maestros que han tenido años y años de profesión en Venezuela, México, conocimos México, Honduras, El Salvador Ecuador, también, sí. Salvador, Sí, toda Latinoamérica realmente. Y eso fue, bueno, lo que pasa es que ya eso también es harina de otro costal, pero en mi caso particular, sí, yo era abogado en Venezuela y venir de trabajar de una oficina donde estás sentado frente a una computadora resolviendo casos, estás en tribunales, tienes un cierto estatus, por decirlo de alguna manera, sin sonar pues pretencioso ni nada. Pero venir desde ese estatus a llegar acá y ver qué vas a hacer fue bien fuerte, ¿no? Fue y hay mucha bien gente que peculiar. falla en eso, porque por ese Totalmente. mismo estatus, entre Tal comillas, que cual. tienen, Dices no hago. dice que No, no van a no lo hacer logro. cualquier cosa y terminan mal porque Sí, no tal quieren cual. hacer las cosas que tienen que hacer. Porque, Tal o sea, cual. yo entiendo tu querer ser abogado, porque Sí. tú quieres ser abogado aquí, ¿verdad? Sí. Pero hay cosas que tienes que, pasos que tienes que Sí, tomar totalmente. para Sí, llegar hay a ser prioridades, abogado. Hay prioridades. Y hay mucha gente que no entiende eso y quiere llegar aquí de una vez a ser abogado y hacer toda la cantidad de dinero que ya. Y a algunas personas les pasa, algunas personas Sí. llegan y van al lugar al lugar correcto Sí. y llegan y Es les el pasa. 1% del Ajá. 99%. Pero a la mayoría de las personas, ellos tienen que llegar a un lugar y sacar permisos o hacer los exámenes que Es tienes que, que tomar sí. para ser abogado. Es O, un proceso. o es como, un pro- como la señora que nosotros conocemos que era dentista, Sí. que ahora no puede hacerlo, entonces tiene que llegar a estados específicos Ujú, que tienen las donde mismas se lo leyes, permite, donde sí. ellos se le permiten ejercer ese mismo tipo de cosas. Sí, es dependiendo. Todos los casos son distintos. Yo digo que cada persona que viene acá tiene una historia distinta y bien peculiar, porque todos tenemos una experiencia. Lo que decía era que sí, o sea, llegar acá no es fácil. Primero porque tienes que resolver, o por lo menos en mi caso, mi prioridad es el estatus migratorio, porque eso es lo que me va a poder permitir hacer muchas cosas. Yo no hago nada diciendo que yo quiero ser abogado y voy a invertir cierto dinero, voy a invertir cierta cantidad de tiempo cuando Si yo al final no te todavía vas a poder no he quedar. resuelto mi tema migratorio. Entonces, capaz que pues que no pase y negado totalmente, pero en el caso de que haya una negativa en mi solicitud, pues yo tengo que ver qué hacer. Ujú. Entonces, para mí hay ciertas prioridades, pero otro tema que tenemos que discutir es las prioridades que tiene la gente. Todo el mundo Ujú. tiene prioridades distintas. La otra cosa es que así, antes, para no seguir con el tema, lo que estábamos planificando era traer, nosotros conocemos a muchas personas que le ha pasado lo mismo, que han llegado y no necesariamente que tengan una profesión en Venezuela, sino que en general han llegado y han pasado por cosas horribles. Tenemos amigos y tenemos todo eso. Entonces, yo lo que le estaba diciendo a Alfredo era para traer esas personas que nosotros conocemos y tenerlas aquí en el cuarto con nosotros y decirnos que nos enfrenten. O sea, también hay historias que son buenas. Sí, que tú obviamente. ves que y dices, perro, ¿cómo te pasó eso? Y que hay historias que son malas, que uno Sí. llegan y las cosas que le pasan a esa gente, Sí, tal o cual. los estafan, o le... Sí, o le no, quitan les dinero, pasan- los roban o no sí, saben les qué pasan hacer. muchas cosas. Porque otra cosa que también este programa les va a ayudar a ustedes en su vida o a sus conocidos o a quien tengan alrededor es el hecho de que nosotros sirvamos de orientación para ustedes con ese tema, porque llegar a un país nuevo y no saber qué hacer es fuerte, fuerte. Conozco gente pues que ha llegado y no solamente la han estafado, sino que terminan devolviéndose a su país porque simplemente fueron mal orientados o se dejaron llevar por los impulsos terminan tomando malos pasos porque Totalmente. quieren lograr muy quieren rápido lograr lo que- algo que no pueden lograr en esa cantidad de tiempo y terminan tomando los pasos que no tienen que tomar y se meten en problemas y quedan peor Exactamente. en los lugares. Tal cual. Y bueno, a fin de cuentas que sí, es un proceso, el emigrar es un proceso bien particular, pero tal vez el hecho de estar acá y tener ese miedo de no responder a las responsabilidades que tienes económicas es mi motivación para poder seguir trabajando y trabajar 24/7 si es posible. Pero es una responsabilidad, o sea, es algo bueno que te está haciendo eso. Y no es como que si todo lo que has estado haciendo no te ha dejado una experiencia Sí, o algo, que has totalmente. aprendido algo de todas las cosas que ustedes han hecho. Sí. Porque mi papá y ustedes, la Sí. construcción y todo eso, ahora ustedes saben cómo montar Sí. una pared, cómo tumbar Tal una cual. pared, mover Cosas cableado. que en mi vida pensé que iba a Ajá, hacer. entonces no es el trabajo Sí, como más tal. digno, entre Tal comillas, porque es un trabajo digno, pero no es lo que tú esperabas que ibas a Tal hacer cual. cuando llegabas aquí. Sí. Y Y todo el mundo, bueno, no sé, porque a mí todo el mundo me lo decía. En mi experiencia todo el mundo me decía,
¿qué vas a hacer para un país donde no te va a permitir ejercer? Y yo dije, bueno, si no me permite ejercer, pero yo no tengo, ¿sabes? No tengo apuro en ejercer tampoco. O sea, yo tengo otras prioridades en mi vida, tengo otras cosas en mente. Y ok, no me permite ejercer, pero me da la oportunidad de surgir en muchos aspectos que en mi país, pues, no es que no lo iba a lograr, pero se me iba a hacer muy cuesta arriba y me iba a tomar mucho más tiempo. Entonces, y crecer como persona también. Totalmente. Porque no sé si quieres hablar de esto, pero cuando tú llegaste aquí, tuviste que hacer cosas que nunca habías hecho, como hacer sí. lavada de ropa, aprender a Otro tema. cocinar. Sí, sí. Porque también eres tal una cual. persona joven, pues, y cuando con la situación de Venezuela, las cosas que una persona de tu edad podía haber Sí. hecho hace 10 años, Sí, tú no las podías haber, tú no las Totalmente. pudiste hacer cuando te Sí. viniste de Venezuela. Venirse a emigrar ha sido un aprendizaje constante, no solamente en materia laboral, sino personal. Porque yo en mi casa no hacía absolutamente nada. No tenía ciertas responsabilidades porque mi familia es bien conservadora y pues era tal vez de esa antigua escuela donde las mujeres son las que hacen todo y los hombres no hacen nada, sino que simplemente se dedican a trabajar, proveen el alimento de su familia y ya, llegan y son unos reyes. O sea, Y nosotros, llegar- mi familia, o sea, nuestra familia no es necesariamente así, pero cuando llegamos aquí en los Estados Unidos fue que como que empezamos a Internalizar. hacerlo, porque mi mamá nos enseñó en Venezuela, Ajá. sí, fino, pero cuando llegamos aquí que ellos trabajaban hasta las 6 de la tarde, 4 de la tarde o algo así, que uno no necesariamente sabía cuándo ellos iban a llegar a la casa, uno tiene que empezar a hacer esas cosas, o mira, Sí. no está tu mamá, no está nada, hazte tú mismo Claro. tu comida. O no está tu mamá, no te está a lavar la ropa, haz tú mismo tu lavada de ropa, tu lavandería o lo que sea. Y esas cosas así, sí. He visto que mucha gente también le pasa eso. Sí, y muchos jóvenes que hemos tenido que emigrar, pues vemos ese punto de que ya no solamente te separas de tu familia, no solamente te separas de tu cultura y de tus costumbres, sino que también tienes que aprender a independizarte y todo lo que representa, porque no es solamente una independencia económica, es independencia personal, es independencia sentimental, es independencia de muchos aspectos, o sea, desde aprender a lavar hasta aprender a convivir, a saber en quién confiar, a llevarte golpes, a pasar obstáculos y Que creo mucha que es gente, que eso pasa muchas veces también, que tú crees que puedes confiar en una persona y Y resulta no. que esa persona te quiere sacar algo de ti o algo. exactamente. Que también tenemos gente que tiene historias de eso también. Sí. Bueno, ¿qué más? Pasa generalmente que uno tal vez es muy confiado en la gente y pues terminas dándote tu golpe. Yo creo que eso le pasa a todo el mundo en distintas circunstancias. Pues obviamente nosotros y todos los que nos están escuchando que somos latinos, pues hemos vivido la experiencia de que confiamos en otra persona y pues nos termina defraudando o terminamos dándoles unos golpes, ¿no? Pero creo que eso es parte del aprendizaje y parte de la experiencia de vivir acá. Eso No, es. sí, definitivamente. O sea, porque los dos sabemos de historias de la gente que nosotros conocemos que no necesariamente todo el mundo que dice que te quiere ayudar o cosas así. Y eso es otro tema que planeamos en discutir en otro diferente, porque estos shows que vamos a hacer, por lo menos por ahora, van a ser de 30 minutos nada más. Y queríamos discutir. Entonces, este es el primer topic, el primer tema de esta semana, que es los obsesionados con el trabajo. Y queremos saber lo que ustedes piensan. Pues, entonces, si quieren darnos su opinión o cosas de esas, sigan en el arroba aquí se habla latino. Y ahí nos pueden decir. Otro Entonces, tema que me da mucha risa y que es bastante curioso y yo sé que a todos ellos les va a gustar, es el tema de cómo el hecho de enfrentarte a otro idioma de alguna manera te afecta en tu idioma natal. no, sí. El eso hecho me pasó de muchas veces. que uno piense, o sea, tú por ejemplo aquí estás aprendiendo inglés, porque nunca lo terminas de aprender, ¿no? Obviamente igual que el español, nunca lo terminas de aprender. Pero, sin embargo, tratas de hablar en un solo idioma y resulta que se te viene a la mente la palabra pero en inglés. El que has estado usando más últimamente. Exacto. Sobre todo los jóvenes que conviven constantemente porque ellos van al colegio y hablan en inglés siempre, pero cuando llegan a su casa pues tienen que pasarse un switch y hablan en español. Y es confuso porque muchas veces los padres, ni siquiera los padres los entienden y ellos piensan que hablan español y no hablan español bien. No, sí, eso Es un tema. como la señora que estaba hablando el otro día, que su hija le estaba diciendo, que su hija le
quería explicar qué había hecho en el colegio. Y no pero puedo explicar. no sé si tú estabas ahí, pero No. nos estaban diciendo de que su hija estaba en el colegio, ¿verdad? Y en el colegio estaban haciendo algo como de mostrándole respeto a una persona que creo que fue al colegio, o fue un director o algo así. Y salieron, hicieron como un baile o algo así para honorar a esa persona. Y la niña volvió a su casa y le decía a su mamá, mamá, hicimos, pero todo lo que le decía era en inglés. Y la mamá, siendo de Venezuela, que no sabía, o sea, no era ¿De una qué me maestra de estás inglés hablando? y le decía, pero trata de decirme las cosas en español. No puedo. Y la niña no podía hacer la traducción de español Sí. a inglés o de inglés a español. Es muy fuerte. Eso es un tema. No solamente vamos a tratar el hecho de la confusión lingüística, si tiene sentido eso, pero más allá, cómo convivir con bilingües. Ese es un tema interesante. No sé. Ese es un tema interesante. Cómo ser bilingüe y cómo realmente aprender los dos idiomas. Porque otra de las cosas que tocaremos en ese programa es el hecho de que mucha gente dice ser bilingüe, pero no lo son. Porque realmente hablan mal el segundo idioma que tienen. Sí. Entonces ellos dicen, por ejemplo, yo hablo español, pero cuando los escuchas hablando no entiendes absolutamente nada. O hablan, pero O no hablan leen. quebrado, ajá. O hablan exactamente. Que también tenemos al revés, que dicen que hablan inglés, pero cuando los escuchas hablar inglés Tal es como cual. que eso me pasa a mí muchas veces, que yo digo que yo hablo inglés, pero o sea, yo hablo inglés, yo voy a la universidad, yo hago mis papeles de la universidad, entrego todas mis cosas y todo sale bien, pues, pero me siento que todavía no es perfecto, obviamente no Claro. es perfecto, porque yo Claro. no tengo toda mi vida aquí, tengo 6 años nada más aquí, y aunque considero que mi inglés es suficientemente bien, bueno, para hacer lo que tengo que hacer, siempre estoy así como pensando, dije eso bien, y Sí. me pasa muchas veces, y me pasa en momentos estúpidos, en momentos cuando tengo que ir, porque si Burger King o McDonald's, y voy a ordenar algo y estoy viendo el menú, y yo sé cómo lo voy a decir, sé que tengo que decir todo eso, pero es ahí, en mi cabeza, dilo, Bueno, a mí me está pasa, para hablarles a ustedes, como les dije, yo tengo 1 año y medio viviendo acá solamente, y yo aprendí inglés pues por mí mismo. Yo nunca fui a clases ni nada por el estilo, y de paso acá, como me rodeo por la gente latina, porque obviamente uno necesita el afecto de la gente que tenga su propia cultura, no he tenido la oportunidad de rodearme con mucha gente de acá, de Estados Unidos, que su habla sea pues, solamente inglés. Entonces tampoco es que puedo decir que tengo un inglés perfecto ni nada por el estilo. Sin embargo, me defiendo un poco. Pero me pasa mucho, no solamente hablando, porque en Burger King más bien para mí es todo lo contrario. Yo ahí me siento muy cómodo hablando. Cuando me toca hablar de manera formal, por ejemplo en el trabajo, ahí es cuando me tranco. O sea, empiezo como que a pensar, ¿y qué será que estoy diciendo esto bien? Y como siento la responsabilidad de hablar bien, porque estoy delante de mi jefe o delante de mis supervisores o lo que sea, ahí justamente es cuando me tranco. Y bueno, y supongo que son dudas que al tiempo pues uno va puliendo y va mejorando. Sin embargo, lo que yo creo que es importantísimo con el tema ese lingüístico es el hecho de que uno mismo es el que tiene que esforzarse para mejorar. Porque si uno no tiene el interés de aprenderlo bien, no lo vas a aprender bien independientemente de lo que... eso todo lo vamos a discutir cuando hablemos de ese tema en específico. Sí, porque empezamos Porque hablando de la sí, del trabajo y hay terminamos... hay muchas muchos cosas que temas que van hay que entre hablar. eso, y hay muchas personas que conocemos personalmente o sabemos de esas personas Sí, que han estado aquí por años y años, 20 cual. años, y nunca aprendieron nada, Sí. y por no exponerse a las cosas que ellos no sabían. totalmente. Entonces, Eso es súper interesante. sí, eso me parece interesante. Gente que tiene acá más de 20 años y todavía te dicen, yo no hablo inglés, y están cerrados a aprenderlo. Ajá, y lo que me molesta antes, porque tenemos que terminar esto, pero lo que me molesta de eso es que dicen que ellos no tienen la edad para Bueno, aprender. eso es otra cosa. Una Porque limitante, se ellos- pone una ajá, limitante. ellos dicen que ellos necesitan tener, tienen que ser menores de 10 años para poder aprender un Y idioma. eso es totalmente falso. Y es una cosa que no Eso tiene es totalmente sentido. falso, porque evidentemente uno no va a tener un nivel nativo. Obvio, nunca lo vas a tener, ni siquiera los que llegaron de niños, porque es muy difícil. Pero tú tienes que dominar al menos el idioma, y eso lo puedes hacer en cualquier momento de tu vida. Lo que tienes es que tener el interés y el ímpetu para hacerlo. Y ponerle ganas, o sea, solo Como todo. querer hacerlo, porque si no, Como todo. no Si va a no pasar quieres nada. hacerlo, no.
Amigos, creo que hasta aquí ha llegado nuestro programa el día de hoy, un poco polifacético porque tocamos muchos temas que iremos desarrollando poco a poco. Es nuestra primera vez, nuestra primera experiencia en esto, sin embargo creo que nos fue súper bien Sí, yo hoy. creo que salió bien. Creo que nos fue bien, a pesar de que hay unas cosas que hay que corregir, pero como les digo, poco a poco iremos mejorando. Y la idea es que ustedes también interactúen con nosotros a través de nuestras redes sociales. No se olviden, @aquí se habla latino con Gabriel Escudero y Alfredo Ruiz. Nos vemos el próximo domingo a la misma hora y en el mismo lugar. Dale, nos vemos.